Ruta por los castillos de España, Cantabria. Tierra. Madre de amor. Crestas gallardas. Campos que llevo dentro de mi espíritu. Laberinto de montes erizados. Bendigo vuestra entraña. Tierra jugosa y verde. Frente a un mar de bravura y altas rocas. Coronada, tu insólita belleza. Por jirones de nieblas y de heladas. Siempre adorable y mía. Desde mis pies de polvo te contemplo. Plena de grises blandos. De mareas que llegan y te observan. Mientras creces, dichosa y esplendente. Escuchando el murmullo de los ríos. O el vegetal dialecto de los árboles. Tierra de alzados picos. Con la nieve en sus cumbres majestuosas. Y con prados más lúcidos que el sol. Tierra de mi Cantabria, siempre mía. Tierra de mi Cantabria. Matilde Camus. Castillo de Argüeso. El Castillo de Argueso, también conocido como Castillo de San Vicente, es una fortaleza que se construyó en el siglo XIII sobre un cerro, custodiando el camino que unía la costa con Castilla a través del Valle de Saja. Se trata de una fortificación medieval de carácter militar y de estilo gótico, que representa el más destacado y antiguo ejemplo de castillo roqueño de Cantabria. Anterior al castillo hubo una ermita bajo la advocación de San Vicente Mártir, siglo IX, cuyos restos aún son visibles en la base de la torre del homenaje. En los siglos XIII y XIV se inició la construcción de las torres del castillo, constituyéndose en emblema y fortaleza del señorío de la Casa de la Vega Mendoza, en las tierras altas de Campo. Como personajes principales destacan Leonor de la Vega, la Leona de Castilla, habitó el castillo, defendiéndolo por querellas de herencias contra los Manrique de Lara, y Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, además de segundo marqués de Santillana y primer marqués de Argüeso. El castillo perteneció a la familia Vega Mendoza hasta el siglo XIX. Castillo Faro de Santa Ana, Castro Urdiales. Fortaleza del siglo XII con vistas al mar, sufriendo diversas modificaciones y adiciones y abandonándose en el siglo XVI. Se encuentra en lo alto de un cerro rocoso junto a la iglesia de Santa María de la Asunción. Se empleó como faro desde 1853. Durante una restauración en el siglo XX se demolió la vivienda del farero, edificada dentro del recinto. Castillo del Rey. San Vicente de la Barquera. Fue construido en 1210, tras la concesión del fuero a la villa de San Vicente de la Barquera por Alfonso VIII, aunque se le supone un origen más legendario, cuando el rey asturiano Alfonso I realizó la primera repoblación de la villa. Los reyes de Castilla se reservaron el señorío sobre el castillo hasta el año 1453, en que Juan II otorgó su tendencia a los vecinos de la villa, en la persona de su procurador general. Torre del Infantado, Potes. Construida en el siglo XIV, perteneció a Don Tello, señor de Liébana, hermano del rey Enrique II e hijo de Alfonso XI. En el siglo XVI la torre pasó a formar parte de la familia santillana tras una serie de enfrentamientos por el señorío, pasando a manos de los duques de Osuna, quienes la vendieron en 1868. Durante el siglo XX albergó el ayuntamiento de la villa. Castillo del Agüero. Esta fortaleza del siglo XIII y de estilo gótico perteneció a la familia de Pedro González de Agüero. Es la construcción más antigua del pueblo y su función fue plenamente defensiva. Es una casa-torre rural situada en de las vías costeras que caracterizó al conjunto defensivo de Santander y Marina de Cudello. Palacio de Riva Herrera, Santander. En el siglo XVI, se remodeló una torre medieval ya existente y se convirtió en un palacio de carácter defensivo en un lugar que aspiraba a convertirse en eje comercial entre Flandes y Castilla. Fue Fernando de la Riva Herrera, proveedor general de las armadas del Mar Océano, el impulsor de la construcción de un palacio más acorde con los gustos y necesidades de su tiempo. Tras el desastre de la Armada Invencible, fue Riva Herrera quien hospedó a Medina Sidonia en su palacio el 21 de septiembre de 1588 y desde allí, el día 23, escribió al rey. Se cuenta que Felipe II, al leer la carta, dijo aquello de: «Yo mandé mis naves a luchar con los hombres, no con los elementos». Fuertes de Santoña. El fuerte de San Carlos fue construido en 1668 sobre el denominado Castillo de la Torrecilla, que había sido construido durante el reinado de Felipe II. Fue utilizado hasta finales del siglo XIX, por lo que tiene alguna reforma puntual.
Remodelado en los 2 siglos siguientes, las obras que por mandato de Leopoldo O'Donnell se realizaron en la plaza fuerte de Santoña, le convirtió en un importante complejo defensivo. El fuerte de Napoleón, o del Mazo, fue construido en 1812 y reformado en 1870 y en 2001. El propio Napoleón dirigió la construcción del fuerte que lleva su nombre en 1812. El fuerte de San Martín, construido a comienzos del siglo XVII, tiene forma de herradura y está formado por 2 órdenes de fuegos acasamatados, con una terraza superior donde también se colocaban cañones y obuses. Batería alta y baja de Galvans. Construida entre 1811 y 1812 por ingenieros napoleónicos, este complejo defensivo tenía la misión de defender la entrada a la bahía de Santoña y su fondeadero interior. Batería alta de San Martín. Terminada en 1859, construida como complemento del fuerte y se emplaza a unos pocos metros por encima de este. Sus obras terminaron en 1859. Polvorín y cuerpo de guardia del Helechal. Está situado a poco más de 100 metros del fuerte de Napoleón y es un sólido edificio de 2 naves y 4 departamentos independientes para contener pólvora a granel, cartuchería de fusil y proyectiles para la artillería. Torre de Peroniño. San Felices de Buelna. La Torre de Peroniño, o Torre de la Aguilera, es una torre cubo que fue construida a finales del siglo XIV, en estilo gótico. Su constructor no fue Peroniño, sino su hermano, Alfonso Niño, merino mayor de Valladolid. Luego pasó en herencia a Peroniño y, a la muerte de este, hubo un litigio entre su hija María y un sobrino por la propiedad de la torre. Peroniño, conde de Buelna, fue un marino montañés que en 1405 armó en Santander una flota de naos y galeras con la cual extendió el poder naval castellano por las costas atlánticas de Europa. Torre Castillo de Arnuero, Castillo 7 Villas. Esta fortaleza, conocida como Torre de Venero, se construyó entre los siglos XIII y XIV, por lo que es medieval tardía, pero solo consta de un edificio cuadrangular de 4 pisos. Construida por orden de Martín Sánchez del Castillo, ejerció una labor de defensa. También, los que se puede pasear tranquilamente para disfrutar de la naturaleza de este tranquilo pueblo cántabro. Torre de Don Borja. Santillana del Mar. En la plaza principal del casco histórico de Santillana del Mar se encuentra una torre defensiva del siglo XV. Su nombre viene del titular del mayorazgo, Don Borja Barreda, y forma parte de un conjunto del que se separa por un patio. Casa Torre de los Calderón de la Barca. Torre fortificada medieval del siglo XII ampliada en el XV, y un palacio montañés del siglo XVII, construida por la familia Calderón de Oreña. La Casa de la Barca está sita en el concejo de Viveda, media legua de Santillana, está fundada en medio de unas grandes arboledas de robles, limones, naranjos, y otros frutales. Es una casa fuerte con sus cercas, y sus aulmenars, su término redondo, y su jurisdicción. Pasan por junto a ella los ríos de Saja, y Besaya, que entran en el mar, con término de una legua, y las crecientes del mar llegan a una venta, que tiene esta fortaleza, a un tiro largo de piedra, donde tiene una barca, con que se pasa el río a los lugares de Barreda, y otros. Felipe de la Gándara, descripción, armas, origen, y descendencia de la muy noble, y antigua casa, de Calderón de la Barca, y sus sucesiones continuada. Otras torres defensivas. Torre de Acereda. En el año 1480 los reyes católicos lanzaron un ejército de 5.000 hombres para lograr subyugarla. Torre de Agüero. Fue el castillo del linaje de Pedro González de Agüero, el más poderoso de Cantabria en tiempos de guerra de bandos. Casa Torre de Alvarado. Su construcción se enmarca dentro de un escenario geográfico cántabro salpicado por numerosas fortificaciones familiares destinadas a defender la costa de ataques y a la protección dentro de las luchas de banderías. Torre de Don Beltrán de la Cueva. Se cree que perteneció a Beltrán de la Cueva, valido del rey Enrique IV de Castilla. Torre de Cabraigo. Perteneció a la familia Velarde, uno de cuyos miembros fue nombrado en 1473 condestable de Castilla. Torreón de Cartes. Antigua fortaleza de porte medieval construida por la familia Manrique. Castillo de Vispieres. Esta edificación se construyó sobre los restos de una fortaleza romana que ejercía funciones de atalaya sobre la vía de Agrippa. Plinio el Viejo habló de un castro cántabro que ha sido relacionado con este lugar en su historia natural.
La construcción medieval perteneció a la realeza hasta que en el siglo XIV Alfonso XI de Castilla lo legó a su hijo Tello. Después fue propiedad de los marqueses de Santillana. Palacio del Condestable, Colindres. En ruinas desde el desembarco de los corsarios franceses de 1639. Torrejón de las Enestrosas. El conjunto fue destruido por Pedro I de Castilla debido a una traición de su dueño Gonzalo González de Lucio. Torre de Mogrovejo. Construida a finales del siglo XIII por los señores de Mogrovejo. Soy Mogrovejo el guerrero, que venció la gran batalla de Tarifa y su canalla. Según texto verdadero. Castillo de Monteano. Fue encargado por los señores de Haro y Vizcaya para proteger su feudo, seguramente al arquitecto Diego López de Haro el II, entre 1243 y 1254. Se encuentra abandonado desde el siglo XVI. Torre medieval de San Martín de Hoyos. Sirvió como torre albarrana, vigía y guardiana de los posibles invasores que pretendieran dominar esta comarca y su población asentada en la ribera del pantano del Ebro. Torre de San Telmo. Ya en 1632, según refiere el historiador, Javier Ortiz Real, se tiene conocimiento de una cédula real en la que se señala dicha, mota justa, como uno de los sitios que conforman el complejo defensivo costero. Torre de Cobejo. También llamado Castillo de los Moros. Torre del Rebollar. O Torre de la Cueva. Siglo XIV. Torre de la Vega, Torre la Vega. Construida por Garcilaso de la Vega I, a comienzos del siglo XIV para proteger y destacar el puerto de Comillas. Torre de los Velasco. Su construcción fue promovida por la Casa de los Velasco, una poderosa familia castellana que, hacia el año 1300, recibió el señorío de las tierras de Soba, de manos de Fernando IV de Castilla. Torre de Velo, Arce. Fue dueño de la torre Diego Gutiérrez de Ceballos, almirante mayor de la mar en 1303. De los Ceballos pasó a los Escalante, y de estos a los Ayala. Ricardo Ayer.